Hola, mi nombre es Adriana Noreña, soy vicepresidente de Google para Latinoamérica de habla hispana. Estoy en Sao Paulo, Brasil, y estoy súper feliz y me siento muy afortunada de poder trabajar con educadores maravillosos cada día. Estamos súper agradecidos con los maestros por todo lo que han logrado en este año. Es verdaderamente increíble ver todas las grandes cosas que han hecho para captar la atención de los niños. Déjenme citarles algunos de los ejemplos. En El Salvador, hemos acompañado la formación de 30,000 docentes en el uso de la plataforma de G Suite y su enorme esfuerzo para garantizar la continuidad educativa y entusiasmo en poder hacer llegar sus clases y contenidos a los estudiantes. En México, todos los maestros y alumnos de 30 estados de la República ya tienen su cuenta educativa y están usando G Suite para la educación como su plataforma en línea. Asimismo, se han ofrecido 13 webinars para utilizar y aprovechar los beneficios que ofrecen las herramientas de G Suite para educación, impactando a más de 1 millón de maestros. Ahora vamos a Brasil e cambio a português. No Brasil, nossa comunidade de educadores do Google já está presente em mais de 100 municípios e vem compartilhando, desde o início da pandemia, recursos de apoio a professores, sessões de webinars com dicas e informações essenciais que os educadores e as escolas precisam saber para o ensino online. Enquanto isso, vemos municípios como Barueri, em São Paulo, e Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, expandindo o acesso à internet para sua população e levando conteúdo educacional para prácticamente 100% de seus alunos por meio do G Suite para educação. Y estos son algunos ejemplos de los muchos que hemos visto. Yéndonos ahora a escala global, en el mundo hemos dado la bienvenida a más de 20 millones de nuevos usuarios de G Suite, el equivalente a la población total de Chile. 100 millones de profesores y estudiantes están usando Google Classroom y 60 millones de alumnos y maestros usan Google Meet todos los días. Estamos súper orgullosos de lo que hemos podido aportar para apoyar a los educadores y estudiantes durante este tiempo y sabemos que aún hay muchísimo más por hacer. Durante este programa estaremos discutiendo cómo la realidad actual se transforma en nuestros respectivos países para acelerar el diseño de los espacios del aprendizaje remoto, tomar ventaja del uso de la tecnología para la educación y fomentar y expandir la conectividad y el acceso a la educación en áreas vulnerables. También haremos una demostración de las nuevas características y lanzamientos de producto que se desarrollaron con base directa en su feedback o retroalimentación. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Sin más, comencemos. Muy buenas tardes, maestras, maestros. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta nueva serie de sesiones de webinars titulados Innovar desde donde estés, enfocado a los retos y desafíos para la educación post-COVID-19. Me da mucho gusto. Yo soy Carlos Anaya, del equipo de Google for Education en México, y pues tenemos a un invitado muy especial el día de hoy que nos acompaña. Entonces quisiera presentarles al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, quien es el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Doctor, como siempre, un gusto y muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto de verte y escucharte y compartir, como siempre, con las maestras y maestros de la ciudad. Qué gusto, Carlos. Igualmente, doctor, muchas gracias. Y bueno, si me permite nada más presentarles un poco la agenda, tendremos una conferencia que nos dictará el doctor Luis Humberto, después hablaremos un poquito de la cultura de innovación de Google, tendremos un panel de intercambio de buenas prácticas por parte de las maestras y los maestros y una sección al final de preguntas, y también nos acompaña la licenciada Erika Ordóñez, que nos va a estar apoyando en la interpretación del lenguaje de señas mexicanas. Queremos la inclusión de todas y todos. Así que bueno, sin más por el momento, le paso la palabra al doctor Luis Humberto, que nos va a platicar sobre los retos que ahorita la Autoridad Educativa Federal está implementando desde la Ciudad de México. Doctor, el escenario es suyo. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Buenos días a todas y a todos. Y bueno, pues más que una conferencia, pues es una plática, no creo que sea algo tan pretencioso. Y presente como es una plática, quiero empezarles compartiendo que tengo un hijo de 14 años. Y cuando era niño, pues, le compré su sillita para el carro, llenamos su cartilla de vacunación, tapé todos los contactos
de luz de su casa, y en sí, pues tomamos todas las medidas. Luego, más grande, pues lo llevamos a la escuela, siempre con esta letanía larga y aburrida de recomendaciones que hacemos las madres y los padres cuando llevamos a las niñas y los niños a las escuelas, y muchas cosas más para que estuviera seguro y yo también sentirme seguro. Pero hace unos meses enfrentamos una cosa, que no sabía cómo cuidarlo y cómo cuidarnos, que lo que sabíamos no era suficiente. Había un virus que venía de China, algo que lo veíamos muy distante, muy lejano, pero nos confrontó contra todo lo que sabíamos como familias y como sistema educativo de cómo cuidarnos. Por primera vez tuvimos que suspender las clases presenciales. Nunca había pasado esto en México, ni siquiera en la Revolución Mexicana. En la época más violenta se suspendió en todo el país. Empezamos a usar cubrebocas de manera cotidiana, dejamos de saludarnos con el afecto que nos caracteriza a los mexicanos, con nuestros abrazos, nuestros saludos tan afectuosos. Y hoy tenemos que aprender a cómo cuidarnos y a cómo cuidar a los demás en esta situación tan difícil. Y esta pandemia nos ha llevado a que encontremos entre las peores circunstancias. No recuerdo un escenario tan difícil, con tanta muerte y con tanto dolor alrededor, pero también nos ha llevado a ver la luz y las expresiones de mayor generosidad, sobre todo en la comunidad educativa. Y me recuerda mucho el inicio de la historia de dos ciudades de Dickens, que dice que era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Era la edad de la sabiduría y también la edad de la locura, la época de las creencias y la de la incredulidad, la de la luz y de las tinieblas. Era la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos y nada teníamos. Íbamos directamente al cielo y nos extraviamos en camino opuesto. En una palabra, aquella época era muy parecida a la actual. De hecho, la última parte también es del texto. Estamos viviendo tiempos de una complejidad extraordinaria. Si bien la suspensión de actividades presenciales en las escuelas, que fue muy oportuna y permitió salvar muchas vidas, ya que no expuso a familias y a docentes, pero sin embargo la comunidad educativa se ha llenado también de luto y de tristeza, y hemos perdido compañeras y compañeros muy queridos, como nuestro compañero Daniel Velasco, el maestro Ramón Brillanti, Lourdes González, el ingeniero Mario Espinosa, Janet Hernández, Yamil Martínez, Verónica Lamadrid, Jorge Peña, Fidel Martínez, Alfredo Granados, Isaura Ruesga, Arnulfo Flores, Isabel Cruz, Sofía Herrera, Fernando Casola. Desafortunadamente, por mencionar algunos entre muchos otros, a todos los recordamos con cariño y los vamos a extrañar como parte de lo que hemos perdido en la comunidad educativa en esta pandemia. Pero frente a la adversidad, frente a este momento tan doloroso y tan difícil, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que reinventar acciones y procesos. Y esto no es un tema menor. Mucha gente, y sobre todo me llama la atención cuando leo en los periódicos a los diletantes, que estos diletantes cada vez parecen más farsantes, cuando hablan con mucha ligereza sobre lo que se hace y no se hace, cuando no entienden qué es lo que hemos tenido que adaptar. Para que nos demos una idea, desde aquellos tiempos donde Platón enseñaba en el bosque de la academia y fundó su escuela, pues las cosas habían cambiado muy poco. Un docente frente a un grupo que les comparte sus conocimientos. En México, pues también podemos decir que en los últimos 100 años no ha cambiado mucho. Era un proceso en el cual había un periodo de inscripciones, un periodo de cambios, una pequeña capacitación, la limpieza de la escuela, el inicio del ciclo, el desarrollo del ciclo, la entrega de boletos y así. Hoy todo ha tenido que cambiar. Se rediseñaron todos los procesos, todos, tanto de enseñanza, de control escolar, de administración, para poder trabajar a distancia con seguridad. Sin recursos y en un corto plazo, con muy poquito tiempo, tuvimos que aprender todos a cómo trabajar de una forma diferente. Creo que sin temor a equivocarme, que nunca una generación de maestras y maestros ha aprendido tan rápido y de manera tan eficiente como trabajar y enseñar prácticamente pues desde cero en estas nuevas condiciones.
Y aquí vale la pena señalar que cada país reaccionó de una forma diferente. La primera decisión en México fue suspender la actividad presencial, pero no los aprendizajes. Esto parece muy obvio, pero en México y en particular en la Ciudad de México no nos rendimos, a diferencia de otras capitales donde sí detuvieron los aprendizajes. Países como España e Italia decidieron regalar las calificaciones a todos los estudiantes para aprobar el ciclo escolar. Otros países como Kenia decidieron cancelar el ciclo escolar y empezar de nuevo, lo cual pues es un atropello a los niños que ya habían trabajado previo a la pandemia. Bolivia decidió concluir el ciclo escolar a pocas semanas de haberlo iniciado, pero sin ninguna herramienta de aprendizaje a distancia. Otros países como Filipinas dijeron que no regresan hasta que no haya vacuna. En fin, cada país reaccionó diferente. Y aquí en México desarrollamos precisamente un modelo mexicano basado en lo que nos pertenece y a lo que pertenecemos, en nuestra realidad, en lo que nosotros vivimos en nuestras comunidades escolares. Y así se implementó Aprende en Casa 1 y luego Aprende en Casa 2 para el ciclo 2020-2021. Esta no es una estrategia de educación en línea, ustedes lo saben, es una estrategia de educación a distancia que está basada en la televisión y cuenta con apoyos en radio, en cuadernillos y en los casos donde entra CONAFE y muchas otras cosas. Este fue un esfuerzo extraordinario porque tuvimos que adaptar toda la tradición de la educación presencial a una distancia y se dedicaron muchísimas horas a la creación de contenidos multimedia para que estén disponibles para millones de niñas y niños en todo el país. Para que se den cuenta del tamaño del esfuerzo, se han hecho más de 1,800 programas. Si ustedes van a cualquier plataforma de streaming que ven en la tele, traten de contar lo que son 1,800 programas. Estamos hablando de que si lo dividiríamos por series, serían cientos de series los que serían. O sea, es una cantidad de producción tremenda. Pero todo esto fue posible y aquí es algo que es muy importante señalar por las maestras y maestros de la ciudad. Quienes han hecho los guiones y quienes han estado trabajando en esto que se usa a nivel nacional son precisamente las y los docentes de la Ciudad de México, que ha sido la gran fortaleza en este periodo. Y precisamente el secretario Esteban Moctezuma señalaba, quizá otros países no cuenten con el compromiso del magisterio mexicano, quizá otros países no posean el tamaño del corazón de las madres y padres como los nuestros, quizá nuestras niñas y niños deseen aprender más que nadie en el mundo y por eso hemos mantenido los aprendizajes. Aún en la adversidad, el sistema se mantuvo funcionando. Aquí en la Ciudad de México iniciamos el ciclo escolar en el 100% de las escuelas a distancia. También hemos entregado el 98% de los libros de texto gratuito, con el apoyo de la comunidad escolar y respetando todas las medidas de seguridad e higiene. El 87% de las escuelas realizaron videos y una ceremonia virtual de apertura de clases. Y el 98% de nuestros maestros mantiene un contacto con sus estudiantes. Pero todo esto, y eso es lo más importante, sin poner en riesgo la salud de estudiantes y docentes, a diferencia de otros países. Y en todo esto, la tecnología ha jugado un papel fundamental en todo este proceso. La televisión, la radio, la comunicación a través de plataformas de mensajes como Facebook y WhatsApp, con los cuales hubiera sido muy difícil, sin ellos hubiera sido muy difícil seguir trabajando. Sin embargo, tenemos que reconocer que precisamente la historia entre la tecnología y la educación no ha sido fácil en México. ¿Por qué? Pues porque básicamente era una historia de negocios. Todos recordamos la enciclomedia, recordamos tristemente la enciclomedia como uno de los muchos fracasos en esta relación que había básicamente entre proveedores y educación, pero que no pasaba necesariamente por lo que necesitaban nuestros docentes. Pero esta ocasión, ¿por qué fue diferente? Lo primero es porque el uso de la tecnología fue para servir a la comunidad escolar a partir de herramientas que les fueran útiles a los docentes, estudiantes y familias. Y la segunda, porque no gastamos.
precisamente estas plataformas que estamos usando, como el caso de Google, son donaciones que no tuvieron ningún costo para, para el sistema educativo en la ciudad y tampoco a nivel nacional. Y esto es importante señalarlo. Louis Mumford, que es uno de los pensadores más poderosos del siglo XX, arquitecto, tecnólogo, filósofo, él escribió que el hombre moderno es víctima de los instrumentos que más valora, que cada ganancia en el poder, cada dominio de las fuerzas naturaleza, cada adición científica al conocimiento tiene un peligro potencial si este avance no va de la mano de un entendimiento, autoentendimiento y una autodisciplina. La tecnología solo tiene sentido a partir del humano, no tiene sentido por sí misma, solo si el humano la usa como un mecanismo de explotación o un mecanismo de crecimiento. Y a partir de eso es la importancia de cómo estamos usando la tecnología en la Ciudad de México. La importancia de esto es que la tecnología es a partir del sentido que le da la comunidad escolar. Únicamente sirve si le sirve al docente como el eje de la enseñanza y si le sirve a las niñas y a los niños como el centro de todo el proceso. Y la relación con Google es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar de esto. A la fecha tenemos más de 1.3 millones de usuarios entre figuras educativas y estudiantes que han ingresado a su cuenta, que están aprovechando las herramientas de la G Suite para la educación de manera gratuita, y esto ha convertido a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a la comunidad educativa en la Ciudad de México, el segundo dominio más usado a nivel mundial en materia educativa. Hoy por hoy somos la segunda ciudad que más utiliza el Google a nivel global. Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, tan solo en esa semana, estuvieron usándola más de 550,000 usuarios, y además colaborando en documentos de Google, y tuvieron más de 380,000 reuniones usando el Google Meet para comunicarse entre docentes y estudiantes. Las capacitaciones han tenido una participación sin precedente en el nivel educativo, en el sistema educativo mexicano, y sin precedente tampoco en ningún referente a nivel nacional. Pero lo importante no es la herramienta, es la participación de la comunidad. Y en particular quiero poner el acento en estas últimas, donde ya no han sido solo los expertos de Google, han sido las maestras que han aprovechado esta herramienta, quienes ya son quienes nos están compartiendo sus aprendizajes. Y aquí quiero agradecer mucho de corazón el apoyo de Google por las herramientas y la capacitación, pero lo que más valoramos es la actitud con la que lo han hecho, con la sensibilidad y honestidad, pero sobre todo con el gran respeto y el diálogo con las maestras y maestros de la ciudad. Les comparto que cuando iniciamos pláticas, la actitud de Carlos y de Alejandro fue de gran sencillez, fue de gran humildad y de una preocupación auténtica que nos permitió avanzar muy rápido. La pregunta no fue estas son las herramientas o esto es lo que vamos a hacer. No, ellos llegaron planteando la pregunta, ¿cómo ayudamos en este momento tan difícil? Y a partir de eso construimos esta relación que yo creo ha sido benéfica para la educación en la Ciudad de México. Alejandro y Carlos, nuestro reconocimiento por su gran calidad humana, su apoyo a la educación en la Ciudad de México, pero también por su gran capacidad de innovar y construir soluciones para las maestras y maestros de la ciudad. De corazón, muchísimas gracias. Pero la potencia del proyecto con Google no radica únicamente en las herramientas. Lo que hace poderoso es la comunidad que las usa y las interacciones que genera. Solo tiene sentido si es parte de un proceso humano y una conciencia de crecimiento. No es la tecnología, es lo que hacemos con ella. La innovación que se hace desde la sala de la casa de las maestras y maestros. Hay muchísimos ejemplos de compromiso educativo y uso de tecnología. Por ejemplo, está
el blog del maestro Beto, Norberto Millán, pero mejor conocido como el maestro Beto, de la maestra Catalina Hernández, de Dionisio Zagal, de Balbina Rodríguez, Alexis Dávila, Marina Sandoval, por mencionar algunos de los muchísimos maestros que están usando esta tecnología y que están innovando. Pero para prueba, basta ver la cantidad y la calidad de los videos que están en la página de la autoridad educativa que han subido las y los docentes de la Ciudad de México. Todos los espacios de la educación en la ciudad han tenido este uso de tecnología y han innovado con ellos. Las normales, yo mismo soy maestro en el doctorado de la superior, las estamos realizando en línea. Los exámenes se hicieron a distancia y en particular las UDEI están haciendo cosas muy interesantes, preescolar, secundarias, primarias. Todos han encontrado la forma de mantener los aprendizajes desde sus condiciones y a partir de sus necesidades. Y esto hay que señalarlo, no es porque tengamos las herramientas tecnológicas, tenemos muchas carencias. Es el gran esfuerzo que han hecho las maestras y los maestros para aplicar y hacer accesible esta tecnología para su trabajo y para servir a las niñas y niños de la ciudad. Y esto nos lleva a una reflexión de fondo. ¿Qué va a cambiar? En lo esencial, no cambiará mucho. Seguiremos basándonos en la relación docente-estudiante, pero la educación no será la misma. Tendremos que aprovechar lo aprendido y tendremos que seguir utilizando tecnologías de una mayor y mejor manera, pero siempre con un sentido humano y con un sentido que nos incremente la conciencia de lo que son los otros y de lo que somos nosotros. En el siglo XIX, la oportunidad del desarrollo y equidad estaba en quienes tenían la posibilidad de alfabetización. El siglo XX dio acceso a la educación y permitió el crecimiento de las familias y de la nación. En el siglo XXI, el acceso a estas tecnologías será muy importante, porque quien no lo tenga será excluido. Y por esto, el esfuerzo que se hace para mantener estos aprendizajes con estos elementos es fundamental y debemos de seguir trabajando para eliminar estas inequidades entre nuestras niñas y niños. Lo que nos lleva a la reflexión de cómo debe ser la educación para el siglo XXI. Desde mi humilde punto de vista, creo que no sabemos, estamos construyendo para un mundo que todavía no acabamos de conocer, pero debe tener 3 características. Lo primero es ser incluyente, humana y pertinente. Debemos de definir qué ciudadanas y ciudadanos queremos tener, pero que también tengan la capacidad de ser productivos social y económicamente en un contexto de competencia internacional y contra agentes de inteligencia artificial. La educación debe ser el nodo central en el que no solo se conectan los saberes, sino también toda la sociedad. Creo que todos estamos muy agotados, estamos muy estresados por los rigores que nos ha impuesto la pandemia. Todos queremos regresar a la actividad presencial. Nadie disfruta lo que estamos viviendo, nadie quiere seguir a distancia. Pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos exponer a ningún miembro de la comunidad educativa. En las últimas semanas se han oído voces muy irresponsables sobre que tenemos que regresar a clases, aun cuando el semáforo ni siquiera está en amarillo. En el caso de la Ciudad de México, estamos en anaranjado y con riesgo de ir a rojo. Pero yo quiero ser muy claro con las maestras y maestros de la ciudad, que esto sería una gran impertinencia. Ya tenemos experiencias a nivel internacional que precipitaron la apertura de escuelas y los resultados fueron devastadores. En Israel, ante el deceso de los casos, se apresuró y reabrió todas las escuelas. No hizo obligatorio el uso de cubrebocas, prendieron aires acondicionados y cerraron ventanas. Y de tener 20 contagios diarios pasaron a 2,000, una gran parte estudiantes y docentes. El ministro de Educación israelí declaró que gran parte de la segunda ola vino de la apertura precipitada del sistema educativo. En España, los investigadores analizaron que gran parte de esta segunda ola que está viviendo España fue derivada precisamente de la apertura apresurada de escuelas. En Estados Unidos la situación no es diferente. En los lugares donde abrieron escuelas se duplicó el número de contagios
Y si bien está comprobado que las niñas y los niños son de menor riesgo, esto no significa que sean inmunes y por lo tanto es muy posible que se vuelvan transmisores. Abrir las escuelas aumentará sin duda el número de casos y nos expondrá a todos como comunidad educativa. Por lo que yo creo, y es muy importante señalar, que no debemos de regresar a clases hasta que el semáforo esté en verde. Pero tenemos que encontrar frente a este hartazgo, frente a todo lo que estamos viviendo, nuevas fórmulas y alternativas para continuar los aprendizajes sin exponerlos. Y eso pues es un ejercicio que tendremos que hacer en los próximos meses. Por último, quiero recordar que la historia de la Ciudad de México también es la historia de sus tragedias, desde su fundación. La triste belleza que nos ha mostrado la grandeza que tiene la ciudad frente a la adversidad. Hemos superado epidemias como la viruela, sarampión, tifo, peste, la gripe española, las grandes inundaciones, los sismos e invasiones. En todos los casos se mostró siempre la solidaridad y la unidad. Y quiero decirles que este no ha sido la excepción. En esta ocasión no ha sido diferente. Todos hemos venido trabajando sin distingo de grupos políticos. Los liderazgos sindicales y políticos, como el caso de Julio Peralta, Enrique Enríquez, Pedro Hernández, Gustavo Vera y Felipe Antúnez, se han sumado sin poner por delante agendas políticas, siempre defendiendo los derechos de los trabajadores. Pero aquí todos hemos entendido que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que somos parte de un proyecto educativo, pero sobre todo hemos entendido que esto no se trata del yo, es sobre nosotros. A todos ellos les quiero expresar mi agradecimiento y el reconocimiento por hacer al lado agendas particulares en este momento. El hecho que todos estemos trabajando juntos por la educación ha sido algo extraordinario. Y también la comunidad, la grandeza de la comunidad educativa se ha manifestado sin excepciones. En la comunidad educativa no podemos decir que haya una excepción de un comportamiento mezquino, pero no puedo dejar de señalar la gran mancha de este periodo, que no es de la comunidad educativa, que fue la gran mezquindad de grupos políticos y de interés que boicotearon la construcción de una escuela secundaria y una prepa en San Pedro Actopan, donde esas almas chiquitas y podridas impidieron incrementar la oferta donde más se necesitaba. Ojalá que la comunidad no lo olvide, pero impedir la construcción de una escuela en Milpalta es algo que no podemos olvidar. No sé cómo duerme esa gente en las noches pensando que boicoteó la construcción de una escuela que no le costaba a la ciudad, que no le costaba al sistema educativo y que era absolutamente en beneficio. Fuera de esa mezquindad, todos en la ciudad y toda la comunidad educativa ha sido de una solidaridad y de un trabajo extraordinario. Pero no puedo dejar de señalar ese triste episodio. Pero, bueno, desafortunadamente, y tenemos que ser muy honestos, no tenemos elementos para suponer que regresaremos pronto a clases. El nivel de contagios hoy es equivalente al que teníamos en junio. Tendremos que seguir con el modelo Aprende en Casa, basado en la televisión y otras herramientas, que sin duda tendremos que mejorarlas para hacerlas más accesibles, más entretenidas y más funcionales. Los próximos meses, tenemos que ser honestos, serán muy difíciles. Una situación económica complicada, las familias agobiadas y molestas, una carencia de recursos insospechada, y todas estas condiciones nos pondrán a prueba. Tendremos que ser más pacientes y más tolerantes, pero también más conscientes del momento tan difícil por el que estamos pasando. El aislamiento y el riesgo de contagiarse por alguien cercano y querido, además de la pérdida de los seres amados o su posibilidad, ha potenciado nuestros miedos más profundos. Por eso es muy, muy importante, y uno de los retos más que deben de tener mayor prioridad es construir una cultura de me cuido porque te cuido, me cuido porque te quiero, en contratesis de la cultura de me cuido porque te temo que se ha implementado en otros países. Lo que sigue es resistir.
Es seguir trabajando para que la generosidad venza la mezquindad, que la claridad supera el ruido, que la visión de futuro prevalezca sobre el cortoplacismo para poder continuar con el proceso educativo. Y aquí creo que es muy pertinente un poema de Tennyson, Ulises, que dice que aunque mucho se ha gastado, mucho queda aún. Y si bien no tenemos aquella fuerza que en los viejos tiempos movía tierra y cielo, somos lo que somos, corazones heroicos de parejo temple, debilitados por el tiempo y el destino, más fuertes en voluntad para esforzarse, buscar, encontrar y no rendirse. En la Ciudad de México, en la educación, no nos hemos rendido. Y a lo mejor en algunos años, cuando recordemos esta tragedia, podremos platicar con orgullo a nuestros hijos y a nuestros nietos que en los momentos más delicados de la pandemia no nos rendimos. Mantuvimos una comunidad viva y mantuvimos los aprendizajes únicamente con la pobreza que teníamos a la mano. No me cansaré de agradecer el trabajo y pasión de las maestras y maestros, quienes hicieron y hacen posible continuar los aprendizajes de las niñas y niños de la ciudad, a pesar de los obstáculos y las limitaciones, y que sin duda uno de los honores más grandes en mi vida habrá sido compartir este tramo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Humberto. La verdad que una plática, como usted bien dice, súper interesante. Nos encantó, de verdad que antes que nada agradecerle mucho la confianza a usted, a su equipo, por lo que Google for Education ha estado haciendo. Cuenten con nosotros en seguirles apoyando con muchísimo gusto y reconocerles esa gran labor que han hecho y que ha permitido tener esos números tan buenos, tan reconocidos a nivel global. Y así que muchas gracias, doctor, por esa confianza, y cuenten que sigamos de la mano hacia adelante. Muchas gracias, mi querido Carlos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues les agradecemos mucho, maestras, maestros. Ahora vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Ya tuvimos la plática del doctor Luis Humberto, muy interesante, ¿no? Todo lo que nos comentaba, y parte de lo que comentaba muy de la mano con lo que estaremos en estos momentos platicando sobre la cultura de innovación que tenemos desde Google, ¿no? Algo muy interesante, un exsecretario de Educación en Estados Unidos comentaba esto, ¿no? Actualmente, pues, está preparando a estudiantes para trabajos que todavía no sabemos cuáles van a ser, con tecnologías que todavía no se han inventado, para resolver problemas que todavía no sabemos que son problemas. Entonces es un gran reto, porque estamos preparándonos para cosas que son desconocidas en el futuro. Y de esta forma, hace 10 años veíamos todo el tema, el boom de las redes sociales, y ¿quién iba a pensar que eso iba a generar un empleo, ¿no? El ser administrador de redes sociales. Entonces, hoy en día, ¿qué organización, qué institución no tiene a alguien responsable de redes sociales, ¿no? Entonces, fue un nuevo empleo que se creó, y que para entrar a esos empleos se requieren habilidades digitales. Esa es la ventaja, que sí sabemos qué habilidades digitales, qué competencias requieren promover para entrar a esos trabajos. Entonces, dentro de Google, nosotros tenemos una cultura de aprender a todo momento nuestras experiencias. Y dentro de esas experiencias, muy probablemente va a haber fracasos, va a haber éxitos, pero al fin de todo es aprendizaje, y ese aprendizaje es fundamental tenerlo, maestras, maestros, el aprender de esos errores, de esos fracasos, porque al final eso nos va a permitir seguir adelante, ¿no? Entonces, dentro de Google nosotros promovemos mucho la innovación, y nos pueden preguntar, bueno, pues, ¿qué es innovación, no? ¿Cómo innovamos? Bueno, la innovación es tener buenas ideas, y no quiero decir buenas ideas, tener ideas. Pueden ser muy buenas, pueden ser regulares, pero tener ideas, ser creativo. Pero lo más importante es que cuando esas ideas tienen un impacto en nuestra comunidad, tienen un apoyo a la comunidad y aparte ejecutamos la idea, estamos innovando. Esa es innovación. Y así le decimos en Google, ¿no? Las ideas son fáciles, todos podemos tener, pero la ejecución es en donde se hace la diferencia. Entonces, cuando pensamos de forma 10X, ¿cómo es ese pensamiento? Que hacemos las cosas 10 veces mejor. Cuando nos piden, a lo mejor realizamos alguna actividad, alguna iniciativa, algún proyecto de nuestra comunidad, a lo mejor nos dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo haces un 10% mejor o un 20% mejor? Dale un poco más. Pero cuando hacemos las cosas 10 veces mejor, todo lo que ya estamos trabajando lo tenemos casi que empezar de cero y potenciarlo. Aquí el pensamiento 10X es, pensemos que lo que vayamos a hacer va a tener un impacto no solo en mi comunidad, sino en todo mi país, en toda la región, en el mundo. Porque pensando así, vamos a llegar a la luna. Véanlo de esta forma, maestros, maestros. Hace 60, 70 años, ¿quién iba a pensar que realmente el hombre iba a poder llegar a la luna?
pues era a lo mejor una idea imposible. Pero pensando las cosas 10x, hacer las cosas 10 veces mejor, tenemos la llegada y se llegó a esa luna. Entonces ahora, imagínense todo eso, todos los retos, todos los sueños, todas esas ideas que ustedes tienen, que a lo mejor podemos decir, oye, es que es difícil, es imposible. Yo creo que esa confianza que tienen en ustedes, pues hace la diferencia y eso es lo que nosotros promovemos mucho desde Google. Entonces pasamos justo en ese sentido a estos son los pilares que nosotros desde Google promovemos para crear una cultura de innovación y una cultura de innovación que ustedes pueden también aplicar en sus escuelas, en las supervisiones, en las zonas, para poder compartir esta innovación. El primer punto, y voy a estar platicando a lo largo de la sesión de estos 5 pilares, es la visión compartida. El primer punto, entonces, ¿cómo establecemos una visión compartida y a qué nos referimos con eso? La visión compartida es cuando nuestra comunidad, ¿no? Los directivos, los maestros, maestras, la supervisión, tienen el mismo objetivo en común, ¿no? Establecemos a dónde queremos llegar en el próximo mes, ¿no? A partir de esta planeación, esta es nuestra meta. Entonces, cuando todos establecemos esa visión compartida, va a ser mucho más eficiente llegar a ese resultado, porque todos somos parte de ese objetivo principal. Entonces, ahí entra el liderazgo, un liderazgo en donde todos podamos tomar voz, podamos opinar, podamos aprender y dar conocimiento de, oye, yo aprendí esto hace algunos años y creo que el mejor camino debe ser por esta ruta, ¿no? Entonces, el liderazgo nos permite que pueda haber ese empoderamiento y todos compartan esas buenas prácticas y esas buenas ideas para la implementación de algún proyecto, de alguna idea. Ahora bien, el punto de la curiosidad es algo fundamental y yo quisiera reconocerles también, maestros, porque ustedes son quienes fomentan esa curiosidad en los alumnos, en sus estudiantes. Imaginemos, cuando éramos muy pequeños, pues siempre nos cuestionábamos todo. Oye, que si toco esto, ¿por qué me quemo? Que si salgo y no me abrigo bien, ¿por qué me enfermo? ¿No? Siempre nos preguntábamos cosas, ¿no? Y al final, a veces las respuestas que nos dan nuestros papás era, bueno, pues porque está caliente o porque hace frío o porque sí. Entonces ya dejábamos de ser curiosos, ya no queríamos preguntar más porque sabíamos que la respuesta iba a ser porque sí, porque así son. Pero cuando fomentamos la curiosidad y mantenemos ese cuestionamiento, pues lo que logramos y vamos a promover, en una parte es que nuestros estudiantes a lo mejor lleguen al mismo resultado, pero a lo mejor por otro camino. Entonces, ustedes los inspiran, ustedes son esos agentes de inspiración a sus estudiantes. Entonces, el mantener esa parte viva, ¿no? De parte de ustedes, va a hacer totalmente una diferencia y promover en que estos estudiantes tengan y mantengan esa curiosidad. Ahora, entramos a un tema que desafortunadamente es en donde se desacelera este interés por la innovación, que es la toma de riesgo. Ya tengo mi idea, una idea a lo mejor un poco loca, pero es una idea que puede apoyar a la comunidad. Pero el tomar el riesgo es ejecutar la idea y es probar si funciona o no. Y a lo mejor hay por tema de inseguridad, por temor, por no a lo mejor quererme salir de esa zona, pues no me arriesgo, ya no tomo el riesgo y ya no realizo la actividad, ya no realizo el proyecto. Pero aquí es en donde se va a aprender. Y aquí es en donde seguramente vamos a fracasar con esa idea, muy probablemente. Pero ¿cuántos aprendizajes no vamos a tener que nos van a permitir que esta idea la hagamos mucho más grande, mucho más fuerte y que siga adelante y que sea exitosa? Entonces es fundamental esa toma de riesgo que ustedes fomentan con los estudiantes, que aprendan de esos fracasos, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Y por último está la colaboración. La colaboración nos va a permitir justo que esa idea también se ejecute porque voy a tener los recursos, voy a tener la información, pero sobre todo voy a estar con un trabajo en equipo que me va a permitir alcanzar ese objetivo y que me va a permitir sobre todo, por ejemplo, resolver un problema que no solamente es un problema mío. Ya no podemos hablar de cuestiones individuales, sino de un colectivo. Y ese apoyo, esa como comunidad que ustedes han formado, maestros, con los estudiantes, con los padres de familia, con los directivos, pues va a permitir resolver las cosas, ¿no? Y crear una comunidad más fuerte y más unida en ese sentido. ¿Y por qué hacemos todo esto desde Google? ¿Por qué les hablo todo el tema de la cultura de innovación? Porque esto es lo que buscamos. Creemos crear en los próximos años a estas figuras, a los próximos doctores, abogados, ingenieros, desarrolladores de software, innovadores, emprendedores del futuro, ¿no? Que tengan todas las habilidades para entrar a esos trabajos. Entonces, se requiere ese cambio en donde podamos fortalecer esas habilidades digitales. ¿Y cuáles son? Pues que haya una comunicación, colaboración, pensamiento crítico, creatividad. Eso es lo que buscamos. ¿Y por qué lo hacemos? Les voy a dar 2 datos. El primero, todo esto es para que cuando ingresen a estos trabajos que se van a crear,
ahí a los estudiantes les van a pedir, a ver, ¿cómo puedes resolver un problema real? ¿Qué soluciones harías? ¿Trabajarías en equipo? ¿Qué recursos tomarías? Entonces, a ese camino, ese rumbo, los estamos preparando. Y por otra parte también, el 60%, esto es un dato muy interesante, el 60% de todos los nuevos trabajos que se van a desarrollar, de acuerdo a un estudio que hizo Google con The Economist, esos 60% de nuevos empleos los van a crear los emprendedores. No las grandes empresas, los emprendedores. Pues vamos a pensar, de nuestros estudiantes, ahí están esos emprendedores. Esos emprendedores que tienen la curiosidad, que toman el riesgo, que prueban el proyecto, que experimentan, que fracasó, pero aprendieron de eso y siguen adelante. Ahí están esos emprendedores. Y eso es lo que nosotros buscamos fomentar. Nuestro CEO de Google, Sundar Pichai, decía esto: los estudiantes en hoy van a tener que aprender de manera continua a lo largo de sus vidas. Ya no es en un periodo de tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Hoy lo vimos, ¿no? Lo estamos viendo, aprendiendo de nuevas formas, cómo continuando la comunicación, las clases a distancia, pues se ha vuelto un aprendizaje constante, ¿no? Y tenemos que seguir de esa forma, transformando en conjunto la educación. Y de esa forma hacemos esto. Google for Education es esto. Debe ser una plataforma fácil de utilizar, debe ser asequible, que sea para todas y todos, debe ser versátil, que pueda haber un cambio a lo largo de los años, pues tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, tenemos que adaptarnos a los cambios, entonces tenemos que adaptar y por eso se vuelve versátil la tecnología, pero lo más importante, productivo. Dejar el consumismo y promover figuras, estudiantes que creen, ¿no? Que creen soluciones a partir del uso de la tecnología. Pero como comentaba el doctor Luis Humberto, ¿no? Al final son herramientas, ¿no? Y al final, en el cómo utilizamos la tecnología, el cómo ustedes la definen y ahí está, maestros, la diferencia. Nos agradece y nos reconocemos y agradecemos a todas ustedes por confiar en esto. Sabemos que están utilizando de forma activa todas estas herramientas de productividad, que se están comunicando con sus estudiantes por Google Classroom, por Google Meet, que están compartiendo documentos. Entonces, lo están aprovechando, ¿no? Y a esto, maestros, están promoviendo a estas habilidades, están promoviendo la comunicación, están promoviendo la colaboración, ese pensamiento crítico, esa creatividad. Entonces nos da mucho gusto que parte de estas herramientas apoyen eso. Y también a ustedes les reconocemos pues el constante aprendizaje que han hecho, ¿no? Los webinars que han atendido, las ganas de capacitarse, conocer más a fondo todas estas herramientas que pueden utilizar para el uso diario de clase, pues eso yo creo que también es una labor muy interesante y muy loable de lo que han estado ustedes haciendo. Y estos cursos que también dentro de un Teacher Center que es gratuito y que ponemos a disposición de todas y todos ustedes, pues ustedes también pueden ingresar para poder ir y continuar esas capacitaciones en el uso correcto, en el uso al 100% de estas herramientas de productividad. Y bueno, ya para un poco ir cerrando esta segunda parte de nuestra sesión, esto era un poco lo que comentábamos, es la tecnología va a ser la herramienta, definitivamente. Nunca será el fin. Simplemente es la herramienta que la tecnología por sí sola nunca va a ser el cambio. La tecnología, si yo la dejo y no la aplico, no va a ser el cambio y no lo hará ninguna tecnología. El cómo implemento, el cómo utilizo, el cómo hago mi planeación apoyándome en la tecnología, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, es muy importante verlo de esa forma. Y al final, ustedes, maestros, han estado reimaginando la educación, las increíbles formas en cómo promueven esa comunicación, ese contacto con sus alumnos, esas ganas, esa vocación y esa dedicación. Es extraordinario y les reconocemos mucho eso. Y al final, pues esto es algo muy importante, maestros. Ustedes siguen siendo estas figuras que siguen inspirando a sus estudiantes. Sabemos que todas y todos tienen sueños. Y lo que buscamos de esa forma es que ofrecer todas las herramientas que les permitan a ustedes, a sus estudiantes, alcanzar esos sueños, que sigan hacia adelante y que los puedan cumplir. Así que muchas gracias por esa primera parte que quería comentarles. Y ahora, maestros, pues vamos a pasar a un panel muy interesante porque también es muy válido y muy importante que ustedes también se sientan empoderados en el uso de la herramienta. Si a lo mejor tienen algún temor o cómo podrían aplicar el uso de las herramientas, también que puedan escuchar a sus pares dando esa información, yo creo que va a ser totalmente la diferencia. Así que en estos momentos pues yo voy a presentar de parte de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México a la maestra Rosario Sánchez, quien es directora general de Programas, Planeación y Evaluación Educativa.
Hola, maestra Rosario, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo buenos estás, días. Carlos? Buenas tardes. Hola. Muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos y pues bienvenida. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, maestras, maestros que nos acompañan en esta sesión. Con esta sesión concluimos este ciclo exitoso de videoconferencias a través del gran apoyo de Carlos, de Google. Y bueno, pues muchas gracias, Carlos, por todo el apoyo que nos has dado durante estos meses. Pues quisiera nada más agradecerles también, como ustedes ya saben y lo hemos compartido a través del maestro René, a través de Ernesto Gutiérrez, Rosy Gordillo, Lidia Sánchez, que son nuestros representantes de los niveles escolares, este cambio que hemos hecho como parte de este proceso de innovación que ha hablado el titular de la autoridad educativa. Y bueno, pues ahora estamos en la Escuela en Casa, una plataforma hecha por ustedes, para ustedes, con la única intención de poder unificar en una sola plataforma todos aquellos esfuerzos que realizan los maestros que muy amablemente nos apoyan con la realización de las fichas de trabajo y que evidentemente esta plataforma no sería posible sin la participación de todos ustedes. Entonces, aprovecho este espacio para hacerles esta invitación a que continúen a través de los niveles a los que están adscritos, retroalimentando este espacio que está hecho para los padres de familia, para los estudiantes, y finalmente es nuestra misión de poder realizar este tipo de apoyos para ustedes. Estamos innovando, estamos tratando de mejorar estas estrategias. Como ustedes saben, desde el mes de abril empezamos con este proyecto, un proyecto que, como lo ha mencionado el doctor Luis Humberto Fernández, ha cruzado fronteras. Es una plataforma que no solo es utilizada aquí en la Ciudad de México, sino que también en casi todos los estados de la República es también consultada. Y no solo estamos en México, sino también en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Y eso es gracias a la calidad de los contenidos que están hechos por ustedes y que finalmente son ustedes quienes le dan vida a este tipo de proyectos. Y bueno, pues aprovecho la ocasión nuevamente para agradecer a todos aquellos maestros, maestras que han estado realizando un esfuerzo muy importante para poder hacer posible esta vinculación con todos ustedes, a distancia, pero muy cercanos en la comunicación respecto a los materiales que se vierten en ella. Si damos a la siguiente, por favor. Como ustedes saben, son tres grupos los que queremos tener en este espacio de comunicación. Hay material para los estudiantes, material para los padres de familia y para los maestros. Y bueno, con el equipo del área de innovación, de planeación, de DEGOCE, ustedes pueden encontrar muchos materiales. Hacemos la cordial invitación a que los utilicen. Son materiales que han sido revisados y que están apegados a lo que ustedes nos han indicado que debemos de considerar para poder mejorar esta situación que estamos atravesando por el tema de la pandemia. Y bueno, pues quisiera también anunciarles que derivado del proceso de innovación, a partir del mes de diciembre, vamos a empezar a entrar al tema de redes sociales a través de los canales de YouTube. Si me permiten que se proyecte la siguiente presentación, por favor. A partir del 1 de diciembre estamos en el canal de YouTube La Escuela en Casa, lo mismo que a través de Facebook e Instagram. Sin embargo, esto no será posible si no nos ayudan ustedes a participar con todas las aportaciones que realizan. Los invitamos a que con el apoyo del maestro René, de Ernesto, de Rosy, de Lidia, puedan hacernos llegar aquella experiencia que ustedes viven diariamente con los estudiantes con los que tienen contacto, para poder vertir cómo estamos trabajando a la distancia, pero muy contentos de compartir con toda la comunidad todo ese esfuerzo extraordinario que ustedes realizan. Y bueno, pues agradecerles nuevamente que sigan confiando en el trabajo que estamos realizando. Créanme que estamos haciendo todo lo posible por tratar de ir innovando y de presentar cosas que les sirvan a los estudiantes para mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, finalmente, como ustedes ya lo saben,
A partir del 26 de agosto se creó el Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia, un centro que fue creado por la necesidad de tener el contacto con los estudiantes, con los padres, madres de familia, para poderlos apoyar en aquellas dudas pedagógicas que tienen y hacerles la invitación a que lo puedan compartir con los estudiantes para que aprovechemos estas 160 líneas telefónicas que tenemos activadas para ese servicio y para ello pues tenemos más de 200 maestros, maestras de todos los niveles que están muy bien capacitados, que además han estado frente a grupo y que conocen perfectamente cómo apoyar al papá, cómo apoyar a la mamá en esta situación, a los estudiantes, sobre alguna duda pedagógica que tengan. Aprovechemos esta infraestructura y aprovechemos esta posibilidad de generar un vínculo con los estudiantes. Y bueno, pues yo quiero agradecer al maestro René de todo el apoyo que hemos recibido por parte de todos ustedes y comentarles que este esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo en conjunto. Aquí, como ustedes pueden observar, están las líneas telefónicas, son 160 líneas telefónicas, ha sido resultado de un gran esfuerzo que se ha hecho aquí en la autoridad educativa. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Utilicemos, por favor, estos canales, son muy importantes, sobre todo para aquellos estudiantes que en algún momento tengan la necesidad de hacer alguna consulta pedagógica, pues estamos a sus órdenes por todos estos canales de comunicación. Y parte de lo que queremos mostrarles a todos ustedes es ese contacto que tenemos con nuestros directores, con nuestros supervisores, maestras, maestros, y precisamente de eso lo hablará el maestro René. Y bueno, pues por mi parte sería el mensaje que me gustaría que se transmitiera con toda la comunidad educativa. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, Rosario, muchísimas gracias. Y bueno, pues quisiera presentarles también al maestro René Franco, quien es el director general de Operación de Servicios Educativos en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Maestro René, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Queridas y queridos colegas, nos da mucho gusto estar por aquí y me tocó el honor de hablar sobre las voces de nuestras maestras, maestros, directoras, directores, supervisoras y supervisores, porque en el anterior Consejo Técnico se envió una liga para llevar el seguimiento y muchas de las ideas y muchas de las acciones que ya se están realizando por parte de ustedes quisimos exponerlas en estos momentos. Y va muy acorde a lo que comentaba el doctor Luis Humberto en su conferencia y también va muy acorde al proceso de cultura de innovación de la cual hablaba Carlos. Entonces, ¿qué hemos logrado? Bueno, pues hemos logrado mantener a niñas, niños, adolescentes y jóvenes al centro de la acción formativa y proteger su educación como un derecho. Hemos transitado de las formas de enseñanza de aprendizajes tradicionales a las no presenciales con los recursos y espacios tecnológicos disponibles en las casas de los alumnos y accesibles a las familias en general. Favorecer la presencia pedagógica con la administración efectiva de recursos tanto de los docentes, las y los docentes, de las familias, ¿no? Para poder ir completando, digamos, este cuadro de atención que tenemos, el compromiso con cada una y cada uno de ellos. Por supuesto, el potenciar el uso de las herramientas digitales, que es una gran ayuda para podernos comunicar con ellas y ellos. Promover mejores condiciones del proceso educativo para el cuidado del bienestar y el cuidado de la salud, que eso es fundamental, y ejercer en la distancia las cualidades humanas para la conformación de relaciones con respeto, empatía, comunicación y colaboración. Estas voces son 13,000, 14,000 expresiones que se dieron en las diferentes escuelas, que es donde se realiza el hecho educativo, que es lo más importante. Entonces, me sumo al reconocimiento del doctor Luis Humberto para que nuestras maestras, nuestros maestros, directoras, directores, supervisores, de veras un gran aplauso a nombre de la comunidad, porque han sido los héroes educativos en este proceso. La siguiente, por favor. Y bueno, comentando y complementando lo que decía Carlos, es cómo nos hemos acompañado, nos dicen nuestros docentes. Bueno,
planear a partir de los recursos disponibles para las y los alumnos y favorables para el aprendizaje desde casa. Conocer la finalidad de los diferentes recursos para crear actividades, desarrollar y reforzar, retroalimentar aprendizajes y evitar riesgos en línea. Identificar cómo aprenden las alumnas y los alumnos a distancia, que en ese sentido ningún sistema educativo, ningún país estaba preparado para lo que estamos viviendo, y sin embargo, lo bonito, lo importante del hecho educativo se está desarrollando en la entraña de la escuela, en la entraña del proceso de educación, que está liderado precisamente por los supervisoras, supervisores, directoras, directores, y que operativamente lo realizan nuestras maestras y nuestros maestros. Y por supuesto, diversificar y flexibilidad las estrategias para atender a los alumnos vulnerables. En cuanto a los directores, ¿cómo acompañan? Ellos dicen, es necesario conocer cómo diseñan y planean los docentes sus clases a distancia para asesorarlos y acompañarlos. Reconocer los logros y dificultades de los docentes en el uso de las TICs. Acompañar en la apropiación de las nuevas tecnologías y acciones de la educación a distancia para la atención integral, equitativa y protección de la seguridad digital. Identificar y focalizar a las y los alumnos vulnerables y buscar estrategias con el colectivo docente para atenderlos y atenderles. Y por parte de los supervisores es mostrar cercanía, proximidad y sensibilidad a los colectivos escolares para motivarlos y guiarlos en su labor. Identificar y atender las necesidades organizativas y pedagógicas usando las TICs y otros recursos. Sensibilizar y orientar las nuevas acciones de la educación a distancia desde casa con énfasis en las medidas de seguridad digital, atención integral, equitativa y protección de la salud. La siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos partícipes a las familias? Bueno, los protagonistas de este proceso han sido las y los docentes, al reconocer el trabajo cotidiano de madres y padres de familia, para que continúen comprometiéndose y trabajando de forma corresponsable en la educación. Me parece que este es un hito que nos va a permitir tener un gran antecedente cuando regresemos a clases presenciales, una vez que el semáforo epidemiológico sea en verde. Por parte de los directores y directores, afianzar la corresponsabilidad entre madres y padres de familia y o tutores con el personal docente de la escuela. Esto es de gran relevancia porque el papel de las y los docentes vuelve, después de tanto tiempo que fuimos apabullados, nuestras y nuestros colegas, por otros esquemas, hoy se reconoce el trabajo y la gran labor de las y los maestros. Reconocer también que la labor de las familias es de gran apoyo para disminuir la deserción y el abandono escolar, que este es un proceso muy importante, de la cual nos están ayudando muchísimo nuestras maestras y nuestros maestros. Trabajar en equipo y estar en permanente comunicación para conocer sus necesidades. Y por parte de los supervisores es apoyar a los directores para que madres, padres de familia, tutores se involucren de forma distinta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Saber las necesidades y características de las diversas familias de las escuelas que se atiende y con base en ello tomar diferentes decisiones. Fomentar la comunicación y conformación de redes de apoyo para disminuir el rezago, evitar la deserción o abandono escolar. En este caso, esa recopilación de información se les hizo llegar ya en días pasados a ustedes para compartir precisamente entre pares qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede hacer y que de alguna forma esto también sea útil para como una herramienta para la gestión educativa. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo trabajamos colaborativamente? Hace ratito veía yo un comentario y efectivamente en algunos casos ha sido difícil por la diversidad de ideas y la diversidad de caracteres de las personas que conformamos el Consejo Técnico. Sin embargo, en este proceso de la pandemia se ha habido una cohesión, una sinergia mucho más fuerte para poder apoyar a las y los alumnos. En el caso de los docentes es establecer redes de apoyo con otros docentes, así como con madres y padres de familia. Contar con el acompañamiento de asesoría de directivos y supervisores. Aprender juntos y comunicar las necesidades o problemáticas presenciadas en la labor con las alumnas y los alumnos. En el caso de los directores, establecer redes de apoyo con supervisión, docentes y madres y padres de familia. Contar con acompañamiento y asesoría por parte del personal de supervisión. Aprender juntos y tener metas comunes. Y en el caso de los supervisores es evaluar los resultados y alcances en el logro de aprendizajes de las y los alumnos. Entonces, como ustedes pueden ver, estas acciones, que es la entraña de la gestión educativa ante este nuevo escenario,
nos ha llevado a fortalecer esta gestión, este proceso de innovación para pensar de manera diferente las cosas. No me cansaré y no nos cansaremos de agradecer el apoyo de nuestras maestras, de nuestros maestros, directoras, directores, supervisoras, supervisores, porque representan lo importante del hecho educativo para poder atender a nuestras patronas y patrones. Muchísimas gracias. Este documento se les hará llegar también de manera general a través de la ventanilla única para que lo puedan utilizar también como una gran herramienta que esperemos les ayude a fortalecer su labor educativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro René, le agradecemos muchísimo sus palabras, su intervención. Y bueno, pues maestras, maestros, ya para cerrar la sesión quisiera invitar a dos figuras educativas que tienen una experiencia muy importante que compartir con todas y todos ustedes en el uso de las herramientas de G Suite para educación. Si me permite, primero voy a presentar a la maestra María del Socorro Niño, quien ella es supervisora de la zona escolar 435 del nivel primaria. Maestra María, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Pues la intención de compartir esta estrategia es con la visión de convertir esta etapa a distancia en una oportunidad para realizar la tarea sustantiva de la supervisión y dar continuidad al acompañamiento permanente y retroalimentación eficiente y oportuna, así como generar espacios autogestivos entre pares, entre los que se encuentra la capacitación a docentes y directivos, donde ellos comparten sus saberes para desarrollar y fortalecer habilidades docentes y digitales, considerando la importancia de la labor pedagógica de los y las de los profesores, comprometidos con su invaluable intervención, enriquecida con el uso de las herramientas G Suite en un esquema sistematizado donde gracias a ellos se ha incrementado la asistencia de nuestros estudiantes a las clases virtuales. En el marco de la inclusión, pues hemos realizado censos de manera periódica y actualmente contamos aproximadamente con el 80% de alumnos con comunicación permanente y conectividad, el 15% con comunicación intermitente y con un 5% el restante, ¿no?, que es sin comunicación. Atendemos alumnos sin conectividad también. Tenemos el compromiso de continuar atendiendo este rubro hasta lograr la comunicación al máximo con los estudiantes y sus familias. El contexto externo de nuestra zona escolar, pues es como todas las de la Ciudad de México. En nuestro caso están ubicadas en la alcaldía Iztacalco, son del barrio de la Asunción, barrio San Miguel. Y bueno, pues en esta etapa presencial existía poca participación con los padres de familia. En esta etapa a distancia, las estadísticas se han volteado, entonces el 70% de los padres de familia nos están apoyando con las actividades escolares y el 30% pues no cuenta con ese apoyo o está sin comunicación. La próxima, por favor. La siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, pues a partir de los resultados de la estrategia Aprende en Casa 1 en el ciclo escolar anterior, se priorizaron aspectos previniendo el reingreso a los centros escolares, lo cual pues no hemos llevado hasta la fecha, se ha postergado por las razones conocidas. En este caso continuamos dando atención a los aspectos que permanecen, como gestionar los recursos, incluidos los recursos humanos, el censo, la conectividad, competencias, necesidades de capacitación e intereses de los docentes, incluyendo por supuesto las habilidades digitales y su posibilidad de acceder a ellas, el seguimiento y acompañamiento permanente de las actividades docentes, reuniones periódicas de directivos de zona con colegiados de escuela, entrevistas para retroalimentación entre ellos y sobre todo los intereses de los alumnos. Todos estos han sido a través pues de la plataforma Meet. La siguiente, por favor. Bueno, pues para unificar criterios, la zona escolar propuso un esquema para dar sentido a la clase, priorizando los elementos que nos señaló la Secretaría de Educación Pública, enriqueciéndola con aportaciones de los directores de escuela, UDEI también, y nuestra autoridad operativa. Esta propuesta inclusiva tiene claridad en que independientemente de la conectividad que tengan nuestros estudiantes, se parte de la estrategia Aprende en Casa 2, y en tal caso las sesiones virtuales son complementarias a ello, no sustitutivas. Así los docentes, con el apoyo de las herramientas de G Suite como YouTube, Classroom, formularios, presentaciones en diapositivas, etcétera, han enriquecido su tarea pedagógica para aclarar dudas, explicar con ejemplos, retroalimentar el aprendizaje de los alumnos que atienden, y todo esto ha sido a través de Meet. También se han realizado reuniones virtuales para dar la bienvenida al presente ciclo escolar en un marco de seguridad cibernética
que nos brinda esta herramienta, y debido a los espacios autogestivos donde se comparten las ventajas del uso de estas herramientas, actualmente tenemos 3 planteles con el 100% de docentes que la utilizan y 2 más donde el 80 y el 90% de los profesores las emplean. Todos ellos son planteles oficiales. La siguiente, por favor. Bueno, pues la estrategia que al inicio fue propuesta por la zona escolar se ha consolidado como una estrategia de colegiado de supervisión, donde también nos ha apoyado la UDEI y, bueno, la dirección operativa, ya que los directores han hecho aportaciones valiosas para su enriquecimiento, como la aplicación del CISAT, la implementación de tertulias literarias, la creación del Classroom, de dirección escolar y de supervisión para compartir tutoriales instructivos, materiales surgidos de las capacitaciones autogestivas entre docentes y directivos, donde la tarea principal ha sido colaborar en la preparación de estas herramientas como apoyo fundamental para la tarea docente, misma que pensamos mantener aun cuando estas actividades sean de manera presencial, ya que son más atractivas y provechosas pues para los alumnos, y se explotan los recursos que la SEP pone a nuestro alcance en un marco, como digo, de seguridad cibernética, y sobre todo transforma la práctica pedagógica de nuestros profesores, a quienes principalmente junto con los estudiantes y sus familias se debe el éxito de esta estrategia, siempre acompañados de las autoridades escolares. Este mismo acompañamiento lo he recibido por parte de la Dirección General de la DGOCE a través de la Dirección Técnica, también de mi dirección operativa, con intervenciones, observaciones y aportaciones que hemos recibido en sus frecuentes visitas a los consejos técnicos, reuniones e incluso sesiones virtuales a docentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Le agradecemos muchísimo que nos haya podido compartir también desde su visión, desde donde se encuentra, ¿no? Desde la zona. Yo creo que es muy importante aterrizar esta información y que vean todas las maestras, maestros. Tenemos ahorita poco más de 3,300 maestras ahorita en vivo conectadas, pues que sirva y seguramente funcionará mucho toda esta información que comparte. Más adelante también pasaremos a unos videos mucho más aterrizados ahí también de figuras educativas. Vamos a continuar con la siguiente persona, nuestro siguiente invitado especial que tenemos, es el maestro Carlos, quien nos acompaña, es director de la Escuela Secundaria Técnica 99. Me da muchísimo gusto, maestro Carlos, que nos acompañe. Y bueno, pues adelante. Al contrario, el gusto es mío, me da mucho gusto estar aquí. Agradezco a la autoridad educativa la invitación. Y pues, compañeros, nada más platicar con ustedes algo que se vive en todas las escuelas. Tal vez venir a mostrar lo que en cada uno de los centros educativos se viene realizando. Iniciaré por presentar de manera general lo que es mi institución. Siguiente, por favor. Es la Escuela Secundaria Técnica número 99, Amistad Británico-Mexicana. Es una escuela urbana, se encuentra ubicada en la alcaldía de Gustavo Amadero, en la colonia Bondojito. Está a unos 5 kilómetros al sureste de la Basílica de Guadalupe. Tenemos 2 turnos, 21 grupos en cada uno de los turnos. 7 grupos de cada grado. En la mañana un promedio de 44 alumnos por grupo, en la tarde un promedio de 39 alumnos por grupo. En cuanto a personal docente, tenemos 39 docentes en turno matutino y 3 directivos, y tenemos 49 docentes en turno vespertino con 3 directivos. Los padres de familia son participativos, muy demandantes pero participativos. El nivel socioeconómico se encuentra entre medio bajo y bajo, porcentajes similares, y finalmente la población es muy heterogénea. Viene de diversas colonias de las alcaldías Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y del municipio de Ecatepec. Siguiente, por favor. En el proceso de la instauración de Classroom en el plantel, donde yo creo que el máximo logro, y en muchas escuelas puede estarse dando, es que el 100% de los compañeros lo utilizan. Y con ellos llegan a los alumnos. Se establecen 5 etapas. En la ilustración se marca. La primera etapa es la anterior a la pandemia, cuando teníamos 3 pioneros en el uso de este recurso, cuando con sus propios recursos y condiciones fueron instaurando esto. 2 maestras de español, un maestro de matemáticas, las maestras Ostria y el maestro Aldama, haciendo el intento por hacer vivir esto. La segunda etapa llega a partir de que nos vamos a la contingencia. Antes de las vacaciones de Semana Santa pensábamos que íbamos a regresar
Utilizamos la página web de la escuela, enviábamos los trabajos y cuando regresamos los revisamos. Desafortunadamente, todos sabemos, no regresamos. Y fue ahí donde se empezó a ampliar el uso de Classroom, teniendo como referencia el antecedente de la etapa 1. La etapa 3 es la etapa entre los dos ciclos escolares, la del receso escolar, cuando verdaderamente, como habrán dicho por ahí algunos de los participantes anteriores, se hizo una conciencia única de lo importante, de lo necesario que era utilizar nuevos recursos. Y entonces, recordarán compañeros directores, compañeros maestros, en el curso de actualización, en el taller de actualización previo al ciclo escolar y en la Junta Extraordinaria del Consejo Técnico Escolar, el colectivo se unió. El colectivo tomó la decisión de dar el mejor servicio y poner en práctica este tipo de recursos, porque era necesario, obligatorio, y había el acuerdo general. La etapa 4 son las 3 primeras semanas de este ciclo escolar, donde nos organizamos para darle forma a la utilización genérica de Classroom y sus herramientas. Y finalmente la etapa 5, a partir del 14 de septiembre, cuando inicia Aprende en Casa 2, y el 100% de los maestros y el 98% de los alumnos están listos para hacer uso de este recurso, que es lo más importante, ya lo dijeron también. Este recurso nos ayudó a trasladar la escuela del edificio escolar que presenté en un inicio a este recurso, a estas herramientas. Hoy, la Escuela Secundaria Técnica número 99 vive aquí, en las relaciones que se establecen entre toda la comunidad, con directivos, con padres de familia, con maestros, con alumnos. Creo que ese es el logro más grande y que no nada más nosotros hemos tenido. Yo creo que en muchas de las escuelas donde ustedes trabajan también se ha logrado. Siguiente, por favor. Problemas, pues enfrentamos muchos obstáculos. El primer obstáculo, iniciando, es que carecíamos de las habilidades para el manejo de estas herramientas digitales. Otro de los grandes problemas que tuvimos fue el miedo natural a enfrentarlo, El cambio que teníamos que hacer era fuerte, pero bueno, también existía. Y la otra, las limitantes de recursos, tanto en alumnado como en personal docente. Sin embargo, las fortalezas nos ayudaron a atacar estos obstáculos. Primero que nada, el haber sido una decisión democrática consensada por mayoría en el Consejo Técnico Escolar. La segunda, esa integración de equipo que hicieron mis compañeros maestros para darse fuerza y preparación entre ellos. Y finalmente, lo más importante, el deseo de dar el mejor servicio posible. Y para esto, las plataformas en línea G Suite han sido una gran herramienta. Siguiente, por favor. Y bien, finalmente, compañeros, pues solamente les presentamos algunas de las acciones prioritarias que se fueron dando para lograr el objetivo. ¿Cuál es nuestro logro? Ser una muestra viva de lo que la autoridad educativa ha dicho. Ser un ejemplo de lo que también se comentó, de convertir las herramientas en algo dinámico, en algo social, en algo que permite el acercamiento, en este caso, entre mis maestros y mis alumnos. Y tal vez el haber logrado tecnificar la parte organizacional de la escuela, la parte técnico-pedagógica y la parte administrativa. Compañeros, como vieron ustedes, no hemos hecho nada más que utilizar lo que la autoridad nos ha dado con una voluntad férrea y tenaz por parte de mis compañeros. Y creo que así como la técnica 99 lo ha hecho, muchos de ustedes lo siguen haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. La verdad, muy inspirador y al igual que la maestra María, le agradecemos muchísimo. Y bueno, vamos a pasar a una última parte en donde todas las maestras y los que nos están viendo puedan conocer también la palabra de las maestras y maestros de estos colegios, de estas zonas. Entonces, si me permiten, voy a correr este primer video y después le volveré a dar la palabra al maestro Carlos para que también nos platique sobre estas, qué prácticas docentes pues, se han destacado en el uso de G Suite.
Aprovechando el convenio entre la Secretaría de Educación Pública y Google for Education con su estrategia Educación a Distancia, Transformación e Innovación para México, para dar continuidad a las actividades educativas en el periodo de contingencia y reforzar las habilidades digitales de las y los alumnos con la estrategia estructurada en 4 ejes, Google genera el dominio en su primera etapa, por lo que los alumnos y docentes de nuestras escuelas adquieren sus cuentas institucionales. Se dio difusión oportuna a la capacitación dirigida a personal docente y directivo con más de 24 webinars y contenido educativo con YouTube y red magisterial. De esta manera, la Zona Escolar 435 desde el inicio tuvo un seguimiento de esta estrategia en los procesos de capacitación con los webinars, revisando las planificaciones de los docentes y las actividades que ellos implementaron con sus alumnos, asegurando que estuvieran relacionadas con la programación de TV. En este contexto, cerramos el ciclo escolar 2019-2020. Derivado de la incertidumbre generalizada en las familias y entre los docentes de los planteles de la zona escolar, se detectaron diferentes factores que nos dejaron ver con claridad las acciones que tendríamos que implementar como directivos para contrarrestar las áreas de oportunidad detectadas en todos los actores de nuestra comunidad educativa. Entre los acuerdos tomados como colegiado de zona escolar se encuentra el uso de una carta compromiso dirigida a padres de familia que incluye acompañar a los alumnos responsabilizándose de su asistencia y comportamiento durante la sesión y dando autorización para la grabación de las sesiones con fines pedagógicos o de evidencia de trabajo. De igual modo, se acordó que los docentes trabajaran en Meet estableciendo una liga recurrente que es otra de las bondades de G Suite, creándola a través del calendario o de la propia herramienta que se envía invitación y notificaciones para confirmar tu asistencia y recordar la actividad a los alumnos, directores o aquellas personas a quienes va dirigida. La zona escolar concentró las ligas recurrentes distribuidas por escuela de acuerdo al día y horario para que yo pueda acudir de manera simultánea a estas, y basándome en la metodología de observación de aula en la que se realiza una instantánea y transcurren 5 o 6 minutos para efectuar la siguiente, observo de manera secuencial a 5 docentes durante la misma hora, pasando de un minuto a otro a la observación de la sesión, describiendo la clase y anotando las recomendaciones, las cuales posteriormente me sirven para llenar un formato que se encuentra en Google Classroom de la zona escolar, mismo que se comparte con directores y se hace llegar a los docentes puntualmente. Nuestras sesiones están organizadas de manera escalonada con duración de 50 a 60 minutos y 5 o 10 minutos entre una y otra, con la asistencia del subdirector de desarrollo escolar si es que se cuenta con él, la profesora especialista de UDEI, lo que permite al director y a la zona brindar un acompañamiento permanente a los docentes de las diferentes asignaturas, obteniendo como ventaja que los padres de familia nos consulten, hagan citas o soliciten orientación al término de la actividad o al establecerlo en otro momento. Como resultado de los acuerdos y compromisos en las reuniones de Consejo Técnico Extraordinarias y la primera reunión ordinaria, se determinó que para llevar a cabo el seguimiento y acompañamiento de las sesiones virtuales que los docentes sostienen con sus alumnos, deberán basarse en los contenidos abordados semanalmente dentro de la estrategia Aprende en Casa 2 y se realizaron acciones como dar a conocer en tiempo y forma las parrillas de programación semanalmente y se utilizaría la plataforma Meet como medio de comunicación y trabajo. La supervisión escolar generó el Classroom de la Zona 435, el cual contiene los tutoriales realizados para apoyar el uso de estas herramientas durante las sesiones virtuales de los docentes en las diferentes asignaturas, videos con actividades de educación física que promueven la actividad en los estudiantes y sus familias, así como la promoción de los beneficios de una buena alimentación con actividades de la asignatura Vida Saludable, con tutoriales, retos, actividades en vivo y videos de autoría propia. Por su parte, la Escuela Primaria Profesora Rosa Navarro y la UDEI 284, con acuerdo de sus directores, profesor Luis Alberto López Medina y Marco Antonio Tenorio, respectivamente, han colaborado en el diseño e implementación de las actividades para el fortalecimiento de la educación socioemocional, no solamente en los estudiantes, sino trascendiendo a sus familias mediante talleres para padres, tertulias literarias, grupos interactivos, de manera semanal y en intervenciones breves durante las sesiones virtuales de docentes frente a grupo. La profesora Liliana Portillo Campos, directora de la Escuela Isidro C. Torres Moreno, diseñó, compartió e implementó el uso de cuestionarios de autoevaluación docente, valoración de la intervención de directivos y supervisión, utilizando el Classroom propio de la zona escolar, lo que nos ha permitido direccionar nuestras acciones de capacitación. Muchísimas gracias a toda esa labor que realizó la supervisión que coordina la maestra María. De verdad, muchas felicidades y muchas gracias por compartir. Y por último, vamos a presentar este último video de testimonio que nos ofrecen las maestras y maestros. Maestro Carlos, ¿nos quiere comentar algo?
Respecto a la pregunta que hacían de cómo se ha implementado en el proceso técnico pedagógico, pues nada mejor que los maestros que lo pueden explicar. Van a escuchar testimonios de mis compañeros que van a platicar sobre lo que están haciendo todos los maestros de mi escuela, pero además muchos de los maestros de nuestro país, de cómo han logrado implementar todas las herramientas que nos han dado a su trabajo. Y antes que nada, agradecer a la autoridad educativa el habernos otorgado los correos institucionales que nos han sido de mucha utilidad, y a Google con el apoyo de las herramientas. Gracias, porque esto nos ha hecho que la escuela pueda llegar a todos los jóvenes. Adelante, compañeros maestros. Es de ustedes. Al final leeremos un texto escrito por un alumno, también un testimonio. Gracias. Adelante. Muchas gracias, maestro Carlos. Con el actual ciclo escolar también llegaron las cuentas institucionales a maestros y alumnos. Se generaron mejores condiciones comunicativas en el intercambio de materiales educativos de enseñanza-aprendizaje. A MIT le debo la generosidad de poder ver el rostro adolescente de mis alumnos y despejar sus dudas. La comunicación fluye. Aunque seguimos teniendo alumnos con poca o nula capacidad de conectividad o de recursos tecnológicos, me mantengo unida a cada uno de mis grupos por medio de Classroom, con aproximadamente un uso del 90% del total de alumnos. Quiero compartir brevemente cómo me han ayudado las herramientas de la G Suite para organizar mis clases a distancia con mis alumnos. Cómo trabajar la comprensión de textos históricos y fuentes primarias y secundarias lo hago a través de formularios de Google. Con ellos les puedo poner el texto a los alumnos o un pequeño video o una imagen, una pintura, una fotografía, y ellos pueden contestar preguntas que se les plantean de acuerdo a la fuente que están viendo. Puedo generar exámenes que de forma automática cada uno de mis estudiantes recibe su calificación. Además, toda esta información la puedo yo reunir en una hoja de Excel. También puedo tener sin tiempo limitado sesiones virtuales con cada uno de mis grupos, y además me permite comunicarme con cada uno de ellos a través de los mensajes privados. En fin, Classroom me ha servido de mucho. Sé que tiene más y lo estoy estudiando. Gracias. Hoy quiero compartirles que la experiencia que he tenido con Classroom es muy satisfactoria, ya que esta plataforma está muy completa. Ofrece diversos recursos para trabajar con los alumnos. Además, el proceso lo hace muy fácil debido a cómo organiza y presenta la información. Considero que a pesar de la saturación del trabajo, debido a la cantidad de alumnos que atendemos, este medio es una herramienta de fácil acceso y muy simple de entender. He tenido la oportunidad de utilizar YouTube dentro de Classroom para enviar a mis alumnos videos y recibir los videos que ellos realizan de mi actividad y poder evaluar la ejecución adecuada de cada uno de los movimientos y a partir de ellos enviarle una retroalimentación o evaluación de dicha actividad. Para mí es una herramienta fundamental y me ha servido de mucha ayuda. La verdad es que la herramienta es bastante intuitiva. Le permite a mis alumnos subir archivos de imagen, ya sea en JPG o en PDF, armar archivos de texto o subir presentaciones con diapositivas. Asimismo, les permite vincular con el Drive para que puedan presentarme algunas imágenes y así yo poder calificarlas. Y yo también puedo vincular por medio de YouTube hacia algunos videos que sean importantes para su educación. Gracias.
Pues muchísimas gracias de verdad a todas las maestras y maestros que formaron parte también de este video. De verdad, maestro Carlos, maestra María, muchísimas gracias. Creo que es de gran valor para todas las maestras. Y de verdad, maestras, maestros, muchas gracias también por acompañarnos en esta casi hora y media. Siguen más de 3,000 maestros en vivo. Les agradecemos mucho. Y ya para cerrar, voy a pedirle a la maestra Rosario de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México para compartirnos algunos comentarios finales por algunos temas que comentaban en el chat y ya para cerrar la sesión. Rosario, maestra Rosario, adelante. Sí, ¿qué tal, Carlos? Una disculpa por la música, pero aquí en el edificio de repente uno no puede controlar. No te preocupes. Sí, básicamente los avisos son los siguientes. Respecto a las constancias que están pendientes de las sesiones que hemos tenido con Google, comentarles que a partir del lunes próximo, a través de la página de aprendeencasa.mx, en la sección maestros, van a encontrar un espacio habilitado para poder bajar sus constancias. Y también respecto a los maestros que han mostrado interés en participar en estas fichas de trabajo, pueden escribirnos a este correo electrónico que aparece. Gracias, Carlos. Al contrario, Rosario, pues muchísimas gracias, maestras, maestros. Nada más los queremos invitar a que nos puedan, por favor, llenar esta breve encuesta. Nos interesa saber muchísimo qué les pareció esta sesión. Es solamente ingresar en gg.gg/interés 11. Lo vuelvo a repetir, gg.gg/interés 11. Así que, pues, maestras, maestros, directoras, directores, supervisoras, supervisores que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias de verdad por darnos este tiempo tan valioso para ustedes. Esperemos que haya sido de utilidad esta sesión. Importante recordarles que esta liga queda grabada, entonces pueden ustedes volver a retomar la sesión cuando ustedes quieran y también compartir